Ahora sí, vamos a darle paso a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Gracias. No pasa nada, está bien. Gracias. Compañeras y compañeros, esta es una movilización central del conjunto de la clase trabajadora, como siempre, en defensa de nuestros derechos, lo que aquí estamos, pero mucho más importante, en defensa de los derechos de los vastos sectores de la población trabajadora, de más de 2,5 millones de personas, tengan o no ahora derecho a la seguridad social, estén o no ahora trabajando, porque esta, la perspectiva que coloca el PIT-CNT, es inclusive para las generaciones de trabajadores que todavía no están en el mundo del trabajo, que todavía no nacieron y a los que esta reforma jubilatoria le quiere robar sus derechos y el futuro. ¡Viva la clase obrera organizada! ¡Viva la perspectiva grande, amplia de la población trabajadora que viene en ejercicio de la democracia verdadera del mundo del trabajo a decir en las puertas del Parlamento lo que piensa el clamor de la población trabajadora? Y esto es así. Bien lo decía Karina, la seguridad social no es un asunto del BPS, aunque lo involucra. Es un asunto central de la vida completa de la población trabajadora. Es un asunto que tiene que ver con la génesis de todas las luchas del movimiento obrero internacional. Porque nacido el movimiento obrero de las entrañas de un sistema parado en la explotación, desde el principio se organizó para la colecta con el trabajador enfermo, para el mutualismo nacido en la fábrica, para la atención a la salud, para la medida de atención básica a la gente cuando se queda sin laburo, para las asignaciones familiares. Es casi correcto decir que las cuestiones vinculadas a la seguridad social atañen en el marco de este sistema de funcionamiento del mercado, de la ganancia y de una lógica unilateral parada no en la vida humana sino en la acumulación. Es posible afirmar, y así lo confirma la historia concreta de las luchas, que si se habla de seguridad social, se habla de las aspiraciones, de las luchas del conjunto del movimiento obrero internacional, porque nunca la seguridad social fue un obsequio o un regalo, ni de las patronales, ni de la derecha. Por eso la defendemos, queridas compañeras y compañeros. La seguridad social es negociación colectiva. La seguridad social es consejo de salario. La seguridad es reivindicación de asignaciones familiares. La seguridad social es administración transparente en su momento por rama de actividad. La seguridad social es fondo social conquistado para la distribución de la riqueza en la propia vida del movimiento obrero. Y hay que observar cuál es la razón de que desde la dictadura fascista, con su acto institucional, pasando por la reforma de la seguridad del 96, pasando por este proyecto aberrante que, si fuera sincero, debería decir: te ofrezco trabajar más para ganar menos, a ver quién está de acuerdo con esa perspectiva. De manera sistemática, la primacía del capital financiero viene haciendo retroceder los derechos concretos de la población trabajadora
en algo tan importante como la seguridad social. En primer lugar, es absolutamente claro y hay que decirlo. Rechazamos de manera contundente el proyecto de reforma jubilatoria, porque no se trata esto de una reforma de la seguridad social, de la coalición de gobierno, por lo que tiene incluido y por lo que no tiene. En primer lugar, porque con independencia de que la fundamentación de la necesidad de una reforma de este tipo nace de presuntas dificultades financieras en el Banco de Previsión Social, a las cuales se podría acotar que la vida de nuestra gente, que las asignaciones familiares, que el tiempo en que estamos en seguro de paro, que el sistema de cuidado, que la atención a la discapacidad, esto es las formas de protección social de la vida humana en un régimen que no tiene como centro la vida humana, nunca son un costo, sino que son vida, a pesar de que el fundamento de esta reforma parte de la base de considerar determinado déficit en el Banco de Previsión Social, no cambia absolutamente nada en la financiación para mantener y sostener los derechos humanos inalienables de toda la población uruguaya. Porque habría que cuestionarse, ¿por qué razón, queridas compañeras y compañeros, si la Organización Internacional del Trabajo dice que el capital debería aportar más que el trabajo, o a lo sumo el aporte debería ser igual, ¿por qué razón en este país la población trabajadora pone un 15% y la patronal o el sector empleador la mitad, un 7,5%, cuando no está exonerado de la manera que muchos capitales están exonerados? Pero habría que preguntarse si no es necesaria una reforma tributaria de segunda generación para que los únicos que se benefician en las actuales condiciones, los llamados Maya Oro, aquellos sectores vinculados a los agronegocios que han logrado depositar en el sistema financiero la friolera de 40.000 millones de dólares, no debieran aportar más para financiar de esa forma la buena vida de vastísimos sectores de nuestro pueblo. En segundo lugar, rechazamos esta reforma porque afecta a derechos básicos. Rechazamos esta reforma jubilatoria porque no tiene nada que ver con la necesidad de fortalecer la atención a la discapacidad, de generar la condición de un sistema de cuidados que permita fortalecer la participación de la mujer trabajadora en el mercado de trabajo, porque reduce conquistas básicas de la mujer, porque no mejora partidas como el seguro de paro, porque no tiene que ver, en definitiva, con los derechos para los cuales debe estar concebida la seguridad social. En tercer lugar, de una manera absolutamente clara, como parten de la base de un presunto déficit en la seguridad social, pero al mismo tiempo no tocan la financiación, no están dispuestos a lo que hay que hacer, que es gravar directamente a la gran riqueza de este país, al gran capital, a través de las herramientas existentes, impuesto al patrimonio, IRAE, etcétera, o creando nuevas herramientas. Como no están dispuestos a tocar esos privilegios porque gobiernan para esa clase social, para ese sector, es absolutamente claro que este proyecto de reforma jubilatoria vulnera de manera radical derechos conquistados por la población trabajadora. En primer lugar, aumentando la edad de jubilarse para todos aquellos nacidos
del 73 a la fecha, sin tomar en cuenta que simultáneamente al aumentar la edad de jubilarse, aumentan los años de trabajo, sin tomar en cuenta cuáles son las características concretas de múltiples ámbitos de trabajo en los cuales el trabajador, con la ley actual que permite jubilarse a los 60, llega con la lengua afuera desde el punto de vista del desgaste físico e intelectual en el ámbito de trabajo, sin tomar en cuenta las dificultades que hay para mantener y conseguir trabajo en los últimos tramos de la edad laboral de un trabajador, atentando, en primer lugar, contra un aspecto sumamente complejo de resolver, como es la promoción del empleo juvenil, que expliquen con las enormes dificultades que hay para generar trabajo para los jóvenes, de qué manera piensan generar empleo para los jóvenes al aumentar de esta manera la edad de jubilarse. Que expliquen cómo llega la gente a los 65 años trabajando en esas condiciones sin apelar a los servicios, digamos, de enfermedad, de jubilación anticipada o de las cuestiones que tiene que hacer la gente para revolverse en la vida hasta llegar a esa edad. Pero además, compañeras y compañeros, y este es el verdadero rostro de esta reforma jubilatoria, aumentan la edad de jubilarse, aumentan los años de trabajo, pero para todas las franjas salariales, para todas sin exclusiones. Y a medida que uno toma un periodo más largo, según los estudios técnicos que ha hecho nuestra Comisión de Seguridad Social, el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, nuestro Instituto Cuesta Duarte, para todas las franjas salariales, y cuanto más largo plazo se tome, más aún, se rebaja de manera sustantiva la jubilación que va a cobrar el trabajador. Para un obrero medio de un ingreso actual de unos 40.000 pesos, con el nuevo régimen propuesto en esta ley, se le está metiendo la mano en el bolsillo, y si hoy se jubila aproximadamente con 30.000 pesos, se jubilará con 22.000, con 8.000 pesos mensuales. Pero este es un ejemplo en todos los casos, compañeras y compañeros. La oferta de la coalición de gobierno es trabajar más, jubilarse más tarde, para ganar menos. Desde esta tribuna, con el respeto que nace de la ética de la clase obrera, nuestro PIT-CNT desafía públicamente al Poder Ejecutivo a que no haga una conferencia de prensa diciendo que nuestros estudios son una barbaridad, sino que aporte concretamente sus estudios técnicos que demuestran que el PIT-CNT está equivocado, porque en este plano, lo queremos decir abiertamente, largamos mano a mano con quien sea, porque el gobierno lo que nos ofrece es jubilarnos más tarde, trabajar más para cobrar menos, y esto técnicamente está sostenido en los estudios de nuestra Comisión de Seguridad Social, de nuestro equipo de representación de los trabajadores, en definitiva, de nuestro Instituto Cuesta Duarte. En segundo lugar, en este mismo plano, porque ahora le viene el apuro, el doctor Julio María Sanguinetti, un estratega político, pero inclusive los distintos integrantes de este gobierno de coalición dicen que hay que aprobarlo rápido en el Parlamento, el proyecto de reforma jubilatoria. Pero fíjense qué curiosidad, cuando ellos funcionaban al margen del diálogo social, en una comisión técnico-asesora donde se participaba a título individual, por temor al resultado del referéndum, estuvieron más de un año dando vueltas
sin plantear un proyecto concreto y ahora les viene el apuro, porque claro, donde la gente se entere concretamente cuál es el proyecto, evidentemente que se elevará el costo político que deben asumir a los efectos de defender este proyecto. Finalmente, compañeras y compañeros, si es que la delegación de los jubilados y la población jubilada discrepa con esta reforma jubilatoria, el PIT-CNT, en sus asambleas, en los lugares de trabajo, con la legitimidad democrática que le da esta enorme movilización, con la enorme legitimidad que nos da, a pesar de que no todos los rubros de los trabajadores nos atendemos en materia de seguridad social en el BPS, porque hay distintas cajas. Por ejemplo, veo a nuestros compañeros de AEU presentes en esta movilización, en la caja bancaria, las cajas de los profesionales, etc. Pero a pesar de que no toda la población trabajadora está en el BPS, ha tenido más de 430.000 votos para ser parte y cogobierno del directorio del Banco de Previsión Social, y la clase trabajadora rechaza esta reforma jubilatoria por razones distintas, probablemente antagónicas a las nuestras. El sector empleador, el sector patronal también la rechaza. Toda la intersocial que implica al conjunto de los movimientos sociales hermanos de la clase trabajadora la rechaza. Más de la mitad del sistema político dice que la rechaza. ¿A quién beneficia este proyecto? Lamentablemente, compañeras y compañeros, con vastísimos sectores sociales, con diferencias importantes en el sistema político, esta reforma solo beneficia al zorro, al cuidado de las gallinas. Me refiero al capital financiero en su forma AFAP, que es el único beneficiado por este proyecto de reforma, y que nosotros, desde el movimiento obrero organizado, rechazamos de plano, porque la seguridad social es un ámbito de protección social, es un ámbito de conquista, de beneficio, no es un ámbito de lucro, donde reina protección social, negociación colectiva, diálogo social, atención a la primera infancia, atención a la mujer, atención al desvalido del mundo del trabajo, al discapacitado, al que se accidenta, al que va al seguro de paro. De esa esfera que es la protección social que conquista el movimiento obrero, no debe reinar el capital financiero que tiene distintos circuitos para realizar su lucro y su ganancia. El único que se beneficia es la AFAP, que nosotros rechazamos de plano, porque toda la experiencia internacional y nacional dice que el ahorro individual y la participación del capital financiero en la seguridad social no sirve, compañeras y compañeros. Por eso hay que eliminarlas. Las AFAP no tienen que ver con la seguridad social. ¿Cuál es la perspectiva entonces? Como siempre, la perspectiva es de plantear la necesidad de un diálogo social en serio, estudioso, que mire la revolución tecnológica actual, que eventualmente se pregunte formas de financiación, que se interpele sobre la necesidad de la fiscalidad robótica, que establezca de qué manera paga más el que tiene más, que engrandezca derechos, que analice la sustentabilidad, digamos, ambiental, económica y principalmente social del sistema de la seguridad social, y que si hay que trabajar más, no sea de pesado, sino porque se estimula con una mejor jubilación, una negociación seria al respecto. Mientras tanto, hablar entre los trabajadores, hablar con los vecinos, principalmente hablar con la gurizada, que es la que más sufre con este proyecto, para que este Parlamento no vote esta reforma, porque hay un movimiento obrero de pie, explicándole a la gente, desarrollando la información y diciendo que no descartamos
ninguna forma de la lucha y la acción. Ahora, para que no se vote este proyecto, más adelante veremos de que no se le hipoteque el futuro a la sociedad uruguaya. En el marco de este proyecto, que en definitiva, este es un momento más, un proyecto más del Robin Hood al revés, del modelo de la desigualdad, del sacarle al de abajo para darle al de arriba. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la unidad de todos los gremios! ¡Hablar con los vecinos! ¡Viva, compañeras y compañeros! La perspectiva que estamos construyendo aquí y en todos lados.